Bueno, vamos a ver la doctrina de la aplicación y la apropiación de la gracia divina. Vamos a comenzar viendo la soteriología del periodo patrístico. Es natural pasar de la doctrina de la expiación o doctrina de la redención objetiva a través de Cristo a la discusión del método en que los creyentes obtienen participación en sus beneficios, o la aplicación subjetiva de los méritos de Cristo mediante la operación del Espíritu Santo. Veremos la soteriología de los 3 primeros siglos. ¿No sería razonable buscar en los padres más antiguos de la Iglesia una opinión común, definitiva, bien integrada y completamente desarrollada de la aplicación de la obra de la redención? Naturalmente, sus descripciones son un tanto indefinidas, imperfectas e incompletas, y algunas veces hasta erróneas, pues se contradicen a sí mismas. Canis dice: permanece como un hecho cierto, un hecho que no conoce excepciones y reconocido por todos aquellos eruditos en la materia, que todos los padres preagustinianos enseñaron que en la apropiación de la salvación hay un trabajo conjunto de la libertad y la gracia. En armonía con la enseñanza del Nuevo Testamento de que el hombre obtiene las bendiciones de la salvación por arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo, los primeros padres de la Iglesia enfatizaron estos requerimientos. Sin embargo, esto no significa que ellos, de una vez, tenían una completa y correcta concepción de la fe y el arrepentimiento. La fe era considerada, generalmente, como el instrumento sobresaliente para la recepción de los méritos de Cristo, y fue comúnmente llamada el único medio de salvación. Se entendía que consistía en el verdadero conocimiento de Dios, confianza en Él y un compromiso personal con Él, y se entendía también que la fe tenía como su objeto especial a Jesucristo y su sangre expiatoria. Esta fe, y no las obras de la ley, era considerada como el medio de la justificación. Estas ideas son repetidamente expresadas por los padres apostólicos y reaparecen en los apologistas juntamente con la idea de que el nuevo conocimiento de la sabiduría revelada por el Logos tiene una significación salvadora. Los padres posteriores, tales como Ireneo y Orígenes, comparten la idea de que el hombre puede salvarse por la fe, mientras que los padres latinos como Tertuliano, Cipriano y Ambrosio aún lo superan en su énfasis sobre la corrupción total del hombre y la necesidad de la justificación por la fe. Sin embargo, no se puede decir que en el pensamiento de los 3 primeros siglos surgió una clara concepción de la fe. En su énfasis sobre la fe, los padres de la Iglesia, en gran medida, repitieron lo que encontraron en la Biblia. No es totalmente claro qué es lo que realmente querían decir cuando hablaban de la fe. La idea preponderante parece ser aquella de un mero asentimiento intelectual de la verdad, pero en algunos casos incluye la idea de autoentrega. Sin embargo, generalmente esta idea está destituida de una plena y rica concepción de fe como confianza salvífica en Jesucristo. Los padres alejandrinos, algunas veces, contrastan fe y conocimiento, describiendo la fe como la etapa inicial, la aceptación de la verdad de manera general
y el conocimiento como la etapa más perfecta en la cual sus relaciones e implicaciones son entendidas más plenamente. Además, a pesar de su énfasis en la gracia de Dios y en la fe como el órgano de apropiación de la salvación, los primeros padres de la Iglesia revelan un moralismo que no está en armonía con la doctrina paulina de la salvación. Frecuentemente describen el Evangelio como una nueva ley, nova lex. La fe y el arrepentimiento, algunas veces, son descritos como que simplemente dependientes de la voluntad del hombre. A veces dan a entender que la salvación depende de la gracia de Dios, pero otras veces la hacen depender de la cooperación voluntaria del hombre. Junto a la fe, el arrepentimiento fue también considerado como condición preliminar de la salvación, tal como se encuentra en los primeros padres de la Iglesia. Hay cierta duda en cuanto al significado exacto del término arrepentimiento. Es incierto si ellos lo concebían simplemente como un acto o condición de la mente o si lo consideraban como algo que incluía una corrección de la vida. Al mismo tiempo, es bastante evidente que cuando ellos hablaban en el primer sentido, dieron gran importancia a sus manifestaciones externas en obras de penitencia. Se considera, incluso, como si estas obras tuvieran un valor expiatorio en expiar los pecados cometidos después del bautismo. Hay una tendencia de enfatizar la necesidad de buenas obras, especialmente obras de autonegación, tales como dar limosnas con liberalidad, abstinencia del matrimonio, etc. Hay también la tendencia de dar un mérito especial a estas obras, de equipararlas con la fe, como un medio de asegurar el favor divino. El punto de vista que se toma acerca de las buenas obras es legal antes que evangélico. Esta perversión moralista del Nuevo Testamento encuentra su explicación en la natural autorrectitud del corazón humano y abrió la portada a través de la cual el legalismo judaizante entró en la Iglesia. Existe otro aspecto que merece notarse. Los padres de la Iglesia de los 3 primeros siglos ya revelan una tendencia inicial hacia el ceremonialismo. La idea de que el bautismo acarrea el perdón de pecados previos y que el perdón de los pecados cometidos después del bautismo puede obtenerse mediante penitencia, es bastante predominante entre ellos. Además, el pensamiento de que las buenas obras de algunos, y especialmente los sufrimientos de los mártires, pueden servir para expiar los pecados de otros, gradualmente iba ganando terreno. Hacia el final de este periodo se atribuyó un valor excesivo a las intersecciones de confesores y mártires, aunque algunos de los padres de la Iglesia desalentaron esta idea. Sohm encuentra la explicación de esta desviación de las enseñanzas de la Escritura en el hecho de que el hombre natural nace católico. Fue inevitable que en el transcurso del tiempo estos dos tipos de pensamiento fundamentalmente diferentes entraran en conflicto. Ahora veremos la soteriología de los siglos restantes del período patrístico. Mucho más que ninguno de los anteriores padres de la Iglesia, Pelagio se desvió de la descripción bíblica acerca de la aplicación de la redención. Podría decirse que él abandonó el fundamento bíblico que era sagrado a los padres
y reafirmó el principio autosuficiente de la filosofía pagana. Su concepción del pecado y sus resultados lo condujo a negar la absoluta necesidad de la gracia de Dios en Cristo para la salvación y a considerar completamente posible que el hombre pueda obtener la salvación mediante la observancia de la ley. Pelagio no desechó totalmente la ayuda de la gracia o asistencia divina, sino que incluso la consideró deseable con el fin de que lo que es mandado por Dios pueda ser más fácilmente cumplido. Pero la gracia de la cual él habla no es la gratia interna, la gracia regeneradora de Dios mediante la cual la mente es iluminada y la voluntad inclinada hacia la bondad y la santidad. Solo consiste en, primero, lo bueno de la naturaleza, es decir, la dotación del hombre de una libre voluntad, de tal manera que él puede hacer bien o mal. Y segundo, la predicación del Evangelio y el ejemplo de Cristo, pues ambos están dirigidos a la mente del hombre y enseñan el camino de salvación. La gracia de la naturaleza es universal y absolutamente esencial o necesaria, pero la gracia del Evangelio no es universal ni necesaria, aunque hace que sea más fácil para el hombre obtener salvación. Es dada solamente a aquellos que hacen un uso propio de sus poderes naturales. Esta gracia no opera directa e inmediatamente en la voluntad del hombre, sino sólo en su entendimiento, al cual ilumina y a través de éste en la voluntad. Además, es completamente posible para el hombre resistir su operación. El cristianismo es considerado como una nueva ley y, en comparación con el Antiguo Testamento, como una ley ampliada. El cristiano verdadero es aquel que conoce a Dios, que cree que es aceptado por Dios, que obedece los preceptos del Evangelio y que imita la santidad de Cristo en vez de imitar el pecado de Adán. Agustín toma su punto de partida en una concepción radicalmente diferente de la condición natural del hombre. Él considera al hombre natural como totalmente depravado y completamente incapaz de realizar bien espiritual alguno. También habla de la gracia en su sentido objetivo, consistiendo en el Evangelio, el bautismo, el perdón de pecados, etc. Pero se da cuenta que esto no es suficiente y que el hombre pecador tiene necesidad de una gracia interna, espiritual, una influencia sobrenatural del Espíritu de Dios, por la cual la mente es iluminada y la voluntad inclinada hacia la santidad. Esta gracia, que es el fruto de la predestinación, es distribuida libremente según el soberano buen placer de Dios y no según los méritos del hombre. Es un don de Dios que precede cualquier mérito en el hombre. Renueva el corazón, ilumina la mente, inclina la voluntad, produce fe y capacita al hombre para hacer el bien espiritual. Hasta el tiempo de la renovación del hombre, su operación es estrictamente monergista. Por un tiempo, Agustín pensaba que estaba en el poder del hombre el creer. Pero luego, Pablo le enseñó de otra manera en 1 Corintios 4:7. Agustín distingue entre una gratia operans y una gratia cooperans. La primera va delante del hombre cuando éste está desinclinado para que pueda creer. La segunda sigue al hombre cuando está dispuesto
para que no desee en vano. Esta gracia es irresistible, no en el sentido de que obliga al hombre contra su voluntad, sino en el sentido de que inevitablemente renueva el corazón de tal manera que la voluntad escoge lo correcto voluntariamente. El hombre recibe las primeras bendiciones de la gracia mediante el bautismo, a saber, la regeneración o la renovación inicial del corazón y el perdón de pecados. Ambas bendiciones pueden perderse de hecho. Ninguna de las dos bendiciones pueden ser retenidas a menos que la gracia de perseverancia sea también recibida. Se da gran significación a la fe en el sentido que marca el principio de la vida cristiana y como la fuente de todas las buenas obras. Agustín concibe la fe principalmente como asentimiento intelectual a la verdad, aunque en algunos pasajes evidentemente alcanza una concepción más elevada. Él distingue entre la fe en general y la fe cristiana, entre creer a Cristo y creer en Cristo. Uno realmente cree en Cristo solamente cuando le ama y fija en Él su esperanza. La fe cristiana es una fe que obra por amor. Su concepción de la fe no da aún la debida importancia a aquella confianza en Cristo, parecida a la de un niño, que es el elemento supremo de la fe que salva. Él considera que la fe obra en la justificación del pecador, pues dice que el hombre es justificado por la fe, es decir, obtiene justificación por la fe. Pero no concibe la justificación en términos puramente forenses. Aunque incluye el perdón de pecados, este no es su elemento principal. En la justificación, Dios no solamente declara, sino que hace justo al pecador mediante la transformación de su naturaleza. Agustín no logra distinguir claramente entre justificación y santificación y en realidad subsume la segunda bajo la primera. La característica notable en el sistema doctrinal de Agustín es que refiere todo a la gracia de Dios. Los semipelagianos tomaron una posición intermedia, negando la total incapacidad del hombre para hacer el bien espiritual, pero admitiendo su incapacidad para hacer obras que salvan realmente sin la asistencia de la gracia divina. La gracia de Dios ilumina la mente y apoya la voluntad, siempre de tal manera que el libre albedrío del hombre no se ponga en peligro. En realidad, ambas cooperan en la obra de la redención. Aunque la gracia de Dios es universal y dirigida a todos, llega a ser efectiva en las vidas de aquellos que hacen uso adecuado de su libre albedrío. Estrictamente hablando, es realmente la voluntad del hombre la que determina el resultado. Es un asunto del hombre el creer y continuar en la fe. La gracia solo se necesita para fortalecer la fe. No hay tal cosa como gracia irresistible. El pelagianismo fue condenado por el Sínodo de Cartago, por el Concilio de Efeso y luego por el Concilio de Orange, el cual también rechazó el semipelagianismo y, en cierta manera, el agustinianismo apareció triunfante en la Iglesia. Sin embargo, esto no significa que la doctrina de Agustín no sufrió ciertas modificaciones. Las enseñanzas de este gran padre de la Iglesia contenían algunos elementos
que estaban en conflicto con la idea de la absoluta dependencia del hombre de la gracia de Dios, y apuntaban en la dirección del ceremonialismo y la rectitud mediante las obras. Se puede mencionar los siguientes puntos. Primero, algunas veces la participación en la gracia de Dios se hace dependiente de la Iglesia y sus sacramentos. Segundo, se considera que la regeneración puede perderse. Tercero, la doctrina de la justificación por la fe, tan vital para una verdadera concepción de la justificación y del cómo de la salvación, se describe de un modo que difícilmente puede ser reconciliada con la doctrina de la libre gracia. La gracia de Dios libremente dada no consiste principalmente en el perdón de pecados, lo cual es en verdad un punto insignificante en el sistema de Agustín, sino en la regeneración, en la infusión de una gracia que capacita al hombre para hacer buenas obras y para merecer vida eterna. La fe justifica, no porque se apropie de la justicia de Jesucristo, sino porque obra por amor. Es verdad que el hombre no tiene ningún mérito antecedente a la operación de la gracia y al don de la fe, pero cuando la gracia de la renovación y la fe es obrada en el corazón, sus obras son, en efecto, meritorias. Por lo tanto, en lo fundamental, la gracia sirve meramente al propósito de hacer posible que el hombre merezca, una vez más, la salvación. Ahora bien, estos elementos son ciertamente ajenos a la línea principal del pensamiento de Agustín, pero fueron ansiosamente cogidos por algunos en la Iglesia y dieron cierta aprobación a enseñanzas que eran más semipelagianas que agustinianas. Hubo una prolongada lucha entre el agustinianismo y el semipelagianismo, que revelaba una fuerte oposición a las doctrinas de la predestinación, la total incapacidad del hombre para hacer el bien espiritual y la gracia irresistible. La posición que fue finalmente sancionada por la Iglesia fue la de un agustinianismo moderado. Seeberg dice que la doctrina de la sola gracia salió victoriosa, pero la doctrina de la predestinación fue abandonada. La gracia irresistible de la predestinación fue derrotada por la gracia sacramental del bautismo. La doctrina de la gracia, por este medio, fue llevada a una relación más cercana con el catolicismo popular, como también por medio de la exaltación de las buenas obras, como el propósito de la divina comunicación de la gracia. En la Iglesia estaban en oposición influencias que eran contrarias a la doctrina de la gracia como la fuente de todas las bendiciones espirituales y a la fe como el principio del cual proceden las buenas obras. Estas influencias condujeron a muchos a exaltar las obras externas, a insistir sobre su carácter meritorio y a enfatizarlas a expensas de las grandes condiciones subjetivas de la salvación. Los siguientes puntos deben notarse particularmente. Primero, hubo la tendencia de confundir fe con ortodoxia en la asunción de que creer era simplemente afirmar un credo ortodoxo. La atención se concentraba en una lista de doctrinas que requerían asentimiento y fue desviada de la fe en cuanto a una actitud del alma para con Dios que produce frutos de justicia. Segundo, obras de misericordia y autodisciplina eran altamente recomendadas y frecuentemente descriptas
como la manera adecuada de hacer satisfacción por los pecados de los creyentes. Tercero, muchos de los padres de la Iglesia distinguían entre los mandamientos divinos y los consejos evangélicos, de los cuales los primeros eran absolutamente obligatorios para todos los cristianos, mientras que el cumplimiento de los segundos era asunto de preferencia, pero traía un premio más grande para el que los observaba. Esta distinción se hizo para agradar al monasticismo y tendía a hacer de la eminente santidad la prerrogativa de una clase que era diligente en el cumplimiento de ciertas cosas externas. Cuarto, la creciente práctica de adoración de imágenes de santos y la dependencia de la intercesión de santos, y especialmente de la Virgen María, fueron en detrimento de las concepciones espirituales de la salvación. Ello condujo al externalismo y a la confianza en las obras del hombre. La idea subyacente era que los santos tenían una superabundancia de buenas obras y simplemente podían transferir algunas de ellas a otros. Quinto, había una creciente tendencia a hacer que la salvación dependiera del bautismo, el cual marcaba la entrada en la iglesia, fuera de la cual no hay salvación. En el este, la posibilidad de ser salvo sin el bautismo estaba en duda, y en el oeste se negó absolutamente. Hasta el mismo Agustín enseñó que los niños que mueren sin ser bautizados están perdidos.